Hola, buenas, mi nombre es Stephanie. Este video forma parte del curso Fundamentos de la Educación Virtual impartido en la Universidad San Marcos. En el presente video yo les voy a hablar un poco sobre las principales diferencias, fortalezas y dificultades tanto de la educación presencial como de la educación virtual. Bueno, me parece importante comenzar diferenciando lo que es la educación presencial y la educación virtual. Empezaré definiendo con mis propias palabras en qué consiste la educación presencial. Bueno, para mí la educación presencial es aquella que sigue el modelo tradicional. Es conocida como la educación tradicional. La mayoría de las personas, si tuvimos la oportunidad, pudimos acceder a un sistema educativo que comenzó desde la escuela primaria, posteriormente a la secundaria, y si tuvimos la oportunidad, pudimos acceder a un sistema de educación superior. Usualmente en ese sistema de educación se tuvo que ir presencialmente a una lección en la cual se daban clases magistrales, se realizaban otro tipo de actividades. Sin embargo, este tipo de educación es conocida como modelo presencial justamente por eso, porque la persona se tiene que trasladar físicamente a un lugar para poder adquirir conocimiento por medio de lo que le dicta un profesor. En cambio, está por otra parte lo que es la educación virtual. Esta ha tenido auge en este siglo XXI y ha sido apoyada por lo que es los crecientes avances tecnológicos y también por el uso del Internet, el cual ha permitido la creación y modificación de la sociedad actual, lo cual ha permitido que se creen nuevos espacios para generar conocimiento. Ha hecho que la educación rompa ese paradigma que se tenía anteriormente con la educación tradicional y se vaya por más, siempre aprovechando todas las herramientas tecnológicas que ponen los tiempos actuales a nuestra disposición. Ok, luego de haberles comentado esto, voy a hablar un poco sobre las principales similitudes entre estos dos sistemas, el presencial y el virtual. Bueno, de manera general, obviamente los dos sistemas cuentan con un profesor, con un facilitador que de cierta manera guía al estudiante en los objetivos del aprendizaje. Otra similitud es que ambos sistemas son totalmente válidos. Ambos sistemas usualmente, o es lo que se espera, tienen que estar respaldados por una institución, la cual valida la calidad de lo que se está transmitiendo al alumno. Y también que ambas modalidades tienen como fin que el estudiante adquiera conocimiento para que desarrolle las habilidades necesarias que exigen los tiempos actuales. Ok, luego de hablar de las similitudes, ahora voy a comentar un poco acerca de las diferencias, las cuales yo considero, digamos que las más relevantes. Bueno, primero está lo que es en la educación tradicional, la presencialidad. La persona que opta por este tipo de modelo educativo obviamente tiene que trasladarse a un lugar físico, tiene que sacar horas de su vida cotidiana para ir a recibir la educación requerida. En cambio, la educación virtual, por otra parte, es una educación asíncrona, es decir, la persona gestiona su propio tiempo, no tiene que desplazarse a un lugar de estudio, no tiene que tener un horario establecido. La persona a la cual gestiona su educación, por así decirlo, con acceder a internet por medio de una computadora, un tablet o celular, la persona puede tener acceso a una plataforma digital, a un entorno de aprendizaje usualmente 24/7, en el cual en el momento adecuado esa persona ingresa para realizar las actividades académicas asignadas por el tutor y construir su propio aprendizaje. Ok, también está lo que es el modo de interacción. Considero que en la educación presencial la comunicación es más directa porque uno tiene de frente a sus compañeros de clase y al profesor. Entonces, en caso de que surja una duda, uno simplemente puede levantar la mano y hablar tranquilamente
hasta que esa duda sea aclarada. Hay una comunicación más cercana entre lo que es estudiante y tutor y alumno. En cambio, en la educación virtual considero que obviamente la comunicación es sumamente importante, sin embargo, no se da de manera tan directa, se hace uso de otros canales, como por ejemplo lo que es correo electrónico. En ocasiones se crean comunidades virtuales, como por ejemplo un grupo de WhatsApp, lo cual propicia la comunicación, sin embargo, no se puede tener una respuesta inmediata del profesor. Y también la relación entre los estudiantes es diferente, porque por ejemplo, en la educación virtual siempre se propicia lo que es la colaboración. Sin embargo, obviamente esta va a ser más marcada en la educación presencial. Okay, podemos decir entonces que en la educación virtual eh, obviamente se propicia lo que es la colaboración, el trabajo entre estudiantes, sin embargo se asigna en su mayoría lo que son trabajos individuales, considerando el tiempo del alumno y que no tiene, digamos que la disposición de tiempo para estar coordinando tanto con otros compañeros. Sin embargo, no se deja de lado que obviamente siempre se van a realizar actividades que propicien el aprendizaje colaborativo, como por ejemplo los foros de discusión, la creación de videos grupales, de podcasts, entre otros. Otra diferencia que podría nombrar es el uso que se le da a la tecnología. En la educación presencial se hace uso de otros medios más tradicionales, como por ejemplo lo que son los libros de texto, actividades grupales tradicionales en clase. En cambio, en la educación virtual, lo que son las tecnologías son lo principal, el elemento principal. En la educación presencial son una herramienta que apoyan el proceso educativo, sin embargo, o sea, no son, digamos que lo primordial. No hay problema si no son el centro. En cambio, en la educación virtual, eh, tienen que ser explotadas por el tipo de modalidad. El instructor y tanto el estudiante tienen que estar familiarizados con este tipo de herramientas, tienen que tener pericia para utilizarlas y obviamente tienen que tener accesos a recursos electrónicos para poder acceder al material de estudio. Ok, en cuanto al rol del estudiante en la educación presencial, considero que la persona no es tan autónoma porque siente que tienen el apoyo tanto de sus compañeros de clase como del profesor, el cual siempre va a ser un guía que en ocasiones siempre les está dando las asignaciones que tienen para las próximas semanas. Entonces la autonomía no es tanta. Por otra parte, en la educación virtual, obviamente el alumno tiene que ser una persona sumamente organizada, una persona que sepa por qué está ahí estudiando. Y el profesor en este caso es más que nada un facilitador. El centro del proceso de enseñanza siempre va a ser el alumno. Él es el que por medio de la motivación y las ganas que le pone, el compromiso, es el que va a crear su propio aprendizaje, sus propios conocimientos. Ok, bueno, lo que mencioné anteriormente para mí son las principales características, enfatizando tanto en las diferencias y similitudes de estos dos tipos de modalidades. A manera de conclusión, me gustaría comentar que yo considero que ninguna es mejor que la otra. Esto depende mucho de las necesidades personales de cada persona. Obviamente, si es una persona que trabaja a tiempo completo, que tiene familia, que vive en un lugar muy remoto, la educación virtual es la más aconsejable para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque la educación virtual viene a romper con todos esos impedimentos que la educación tradicional lastimosamente todavía posee. Ya para terminar, considero que las características enfatizadas tanto en las diferencias y similitudes de estos dos tipos de modalidades para mí son las principales. Quisiera mencionar desde mi punto de vista que para mí ningún tipo de modalidad es mejor que otra. Considero que eso es una opinión muy subjetiva que depende de las necesidades de cada persona.
Por ejemplo, una persona que trabaje a tiempo completo, que tenga familia, que viva en un lugar de difícil acceso, obviamente la educación virtual es una herramienta sumamente valiosa porque la va a acercar a la educación. La educación virtual viene a romper con todos esos impedimentos que da la educación presencial, la cual está marcada por la distancia. La distancia, una persona que vive en un lugar muy largo, que simplemente por su condición de vida no puede sacar tiempo para ir a una clase, la virtualidad siempre va a ser la mejor opción. Ok, bueno, también me gustaría comentar un poco la experiencia que yo he tenido como estudiante en la modalidad presencial y en la modalidad virtual. Bueno, mi proceso educativo, la mayoría ha sido en una educación presencial. He llevado cursos virtuales, cursos bastante cortos, pero sin embargo con eso podría dar, digamos que mi punto de vista sobre ambas modalidades. Bueno, a mí la educación presencial me agrada mucho, más que nada por el contacto directo que puedo tener con el profesor para aclarar dudas. También me gusta mucho la interacción social que se crea con el grupo, los debates que se pueden crear en un aula. Sin embargo, considero que con la educación virtual eso también puede ser posible. Sin embargo, se necesita que todos los estudiantes estén involucrados, que formen parte de ya sean los foros, que se cree discusión en la comunidad virtual para que sea fructífero y que todas las experiencias de cada persona puedan ser tomadas en cuenta y que eso permita que se cree más conocimiento personal. También obviamente algo que le rescato mucho a la educación virtual es el ahorro de dinero. Usualmente como no hay que trasladarse a un lugar físico, se ahorra en lo que es alimentación, pases y que uno puede gestionar su propio tiempo. Eso es maravilloso porque, bueno, usualmente si uno está trabajando no tiene tanto tiempo. Entonces uno disponer, digamos que de 24 horas, 7 horas al día, uno decide en qué momento del día es más factible para uno realizar alguna tarea. Siento que el mayor reto de la educación virtual es el gran compromiso que se tiene que tener, porque el profesor simplemente va a ser un facilitador del aprendizaje. Uno tiene que ser una persona sumamente organizada para cumplir con las asignaciones académicas y para de verdad crearse, bueno, aprender, crearse un conocimiento en el cual uno de verdad aprenda y uno con ello pueda adquirir mayores habilidades que le van a contribuir a crecer tanto de manera profesional como personalmente. Esa sería mi participación en este video. Agradezco muchísimo su atención y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.